Fantasmagórica, Crónicas de lo Oscuro. Bienvenidos a un nuevo video de Quimera y el día de hoy vamos a iniciar exactamente con esa sección de entrevistas a Bancroft. Y el día de hoy vamos a preguntarle acerca de lo que es un tema muy interesante, que son el estudio de lo sobrenatural. ¿Qué nos puedes decir, Bancroft, de lo que es el estudio de lo sobrenatural? ¿Qué ciencia estudia lo sobrenatural? Bueno, en esencia son dos, las ciencias mánticas y las ciencias crípticas. Las mánticas pues aluden a la magia, o sea que a través de la magia se logra entender a este tipo de fenómenos y entes, que bueno, en esencia aquí para que sea más entendible, sobrenatural, pero el término correcto es excepcionatural. Es decir, naturaleza excepcional. Y las ciencias crípticas pues son aquellas que se desconocen muchas veces las fuentes, quienes las escribieron, quienes elaboraron ese tipo de ya sea documentos o incluso a veces en reliquias, toda una serie de situaciones, pero que desconocemos totalmente el origen de esas fuentes. Ese es en sí de donde se parte para el estudio de las singularidades excepcionaturales, que aquí lo vamos a presentar como lo sobrenatural, pero son singularidades excepcionaturales, es decir, entes y fenómenos que no pueden ser explicados en base a las leyes del plano físico. Órale, perfectísimo. Muy bien. Ahora me gustaría preguntarte de dónde surgió este estudio. Bueno, existen varias teorías y fuentes que datan de tiempos muy anteriores, pero se cree que el origen fue de ciertos pensadores que formaban partes de pequeños pueblos, preferían una vida de ascetas, algo así como cenobitas dedicados a conectarse con la naturaleza. Se les llamaban dubocnos. De hecho existen, de lo poco que hay de esos personajes, pues aquí tenemos una ilustración, no sabemos realmente quién la hizo, ni en qué año, en qué era o en qué edad. Entonces, ¿cómo se llama este personaje? Vamos a llamarlo así como una orden de personas que se dedicaban a orar, a conectarse con la naturaleza. Estos se llamaban Deubocnus. Ok, muy bien. Algo, por ejemplo, muy característico de ellos, pues, toda la serie de amuletos y demás cosas, pues ellos fueron sentando las bases de todo eso, que iban conectándose con la naturaleza y obviamente con la excepcionaturaleza. La gente después recurría incluso a ellos pues para resolverles algún incidente de tipo excepcionatural, pues recurrían a los deubocnos. Nada más que ellos pues mantenían esa vida aislada del entorno. Posteriormente fueron madurando, fueron evolucionando, aprendiendo de lo mismo que estudiaban, y surgieron después los que se llamaban mogones. Estos personajes, bueno, existe toda una serie de datos relacionados con los mogones. Se conservaron los preceptos de los yubognos, pero los mogones quisieron usar el mal para combatir al propio mal. En sus creencias, en sus ideologías tenían la certeza de que iba a ocurrir una edad oscura, y dijeron pues vamos a prepararnos, y la única forma en la que vamos a lograrlo pues es entendiendo de esas singularidades excepcionaturales, aquellas que tenían características nocivas o dañinas para el mundo, pues estos las estudiaron y decidieron combatir ese mal, crear técnicas, nuevos métodos para lo que se iba a venir. El problema fue que pues la ambición de algunos, al ir teniendo ese poder, de ese conocimiento que iban acumulando, pues comenzó a haber mogones que decidieron utilizar esa información para fines muy personales, incluso para poder estudiar la oscuridad y dominarla, no tanto para combatirla ya como tal, sino que ellos ya lo veían incluso como un arma para tener poder. Eso pues empezó a generar también disidencias entre grupos
de este tipo de personas. Los otros que seguían manteniendo su estilo quedaron como líderes de los pueblos, a tal punto de que ya lo que gobernaba a varias naciones de aquellos entonces pues eran diobognos. Y dentro de esos mogones que se corrompieron, obviamente la gente se asustó, aquellos que tenían cierto poder político, cierta influencia con los pueblos, pues comenzaron a perseguirlos. Y de ahí surgieron las primeras fratrías secretas. Una que se sumerge en el misterio, no se tiene una idea clara de su origen, pero que perdura hasta nuestros días y que se le conoce como el Infernáculo. En realidad fueron mogones que decidieron emplear la oscuridad para sus propios fines. Esta es una ilustración meramente de la interpretación de quien hizo este recuadro, pero no sabemos, nadie ha visto realmente a un infernaculario, es decir, y esto data de mucho tiempo atrás. Incluso hay quienes dudan que realmente existan y que más bien se trata de gente que fue inventada por el mismo sistema, los mismos sistemas religiosos y políticos para generar miedo en la gente. Entonces de esto sí no hay una certeza real. Entonces, como que dices, esto es una descripción así cercana, solamente. Así es, esto no es, de hecho no se puede considerar como una imagen fidedigna, pero sí existen fuentes crípticas donde sí describen a fratrías que se dedicaban incluso a invocar a entes diabólicos, a entes oscuros, y incluso los llegaron a aprisionar y hasta hacer incluso disecciones de entes demoníacos. Ya después hablaremos cómo es posible eso. Ahorita por lo pronto entender que pues, había grupos que surgieron de una idea muy, vamos a decirlo, con esa intención de conectarse con la naturaleza, pero se fue distorsionando con el paso del tiempo, y de la cual surgieron pues, grupos que todo ese acervo de conocimiento, esto que fueron dejando estas personas, que los conflictos y demás se encontraban en ruinas, es de lo que se va a considerar como todo ese acervo que fue surgiendo el conocimiento de las singularidades excepcionaturales. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir? Tengo entendido que tenemos como este surgimiento, estaban los devones, los mogones y los mangraves. ¿Cuáles son esos? Bueno, los mangraves, en realidad todos son mogones, ¿sí? Es gente que se aísla del entorno para conectarse con las fuerzas de la naturaleza. Se fueron especializando algunos a combatir ahora a las fuerzas de la excepcionaturaleza, es decir, lo sobrenatural, incluso llegando al grado de los entes diabólicos. Los mangraves surgieron, son tipos de mogones, pero ya más refinados, más especializados. Había algunos que, por ejemplo, comenzaron a dedicarse al estudio de los entes fantasmas, por ejemplo. Otros se dedicaban más a los entes diabólicos, otros se dedicaban más a los entes que provenían de otras dimensiones o planos dimensionales adyacentes al nuestro. Y eso ya se les conocía más bien como mangraves, pero siguen siendo mogones. No eran fratrías, pero ya más especializadas. Incluso de esta surgió una muy peculiar que se les conocieron como los axares. Estos no solamente crearon conjuros y fórmulas para desterrar o expulsar entes oscuros o convertirlos, estos crearon incluso armas. Había unas muy especiales que lamentablemente el método que empleaban pues implicaba mucho desgaste de energía, porque dejaban un desastre. Las que les llamaban las espadas aulladoras absorbían lo que se le conoce como flujo vagabundo, que después hablaremos de eso, a condensar, y lograban realmente asesinar a un ente diabólico, pero asesinar, más no aniquilarlo. Es decir que ya fue mucho después cuando se descubrieron otros métodos para combatir a los entes diabólicos de una forma más eficiente. O sea, nada más digamos como, podríamos decir, lo atacaban, lo partían, pero la esencia del ente diabólico permanecía. Y muchas veces ni siquiera retornaba al lugar de origen, que en este caso es el de Pravna o el infierno. Bueno, quiero hacerte una pregunta que es, ¿para qué sirven todos estos estudios? Han ocurrido toda una serie de eventos, se los voy a plantear de una forma muy simple. Imagínense que nuestra realidad, nuestro plano dimensional, está separado de otros que están en sintonía, pero difieren en densidad. Es decir, que potestades creadoras mantienen separados estos planos. Y vamos a suponer que existen membranas entre un plano y otro. Ha habido toda una serie de eventos en el mundo que han ido debilitando esas membranas, y por consiguiente que varíe la densidad de nuestro mundo y que se equipare a la de otros planos dimensionales, y que permita la entrada o la incursión de entes de otras realidades, algunos pues de naturaleza perniciosa. Eso precisamente el estudio que la ciencia que se encarga realmente de estudiar a las entidades excepcionaturales o a las singularidades excepcionaturales se le llama abstrucódera.
Entonces las personas que comenzaron a crear todo el bagaje científico de esta disciplina era con ese fin, contrarrestar, anular o incluso prevenir la incursión de entidades de otros planos dimensionales, incluyendo el infierno. Perfecto. Bueno, pues aquí vamos a terminar el día de hoy. Esa es una pequeña introducción. Y bueno, les recordamos que nos vean en el siguiente video, que vamos a estar hablando de lo que es la fuente del conocimiento de las ciencias crípticas y mánticas que se desarrollan en nuestro mundo, ¿no? Entonces, recordarles nada más aquí al público que nos sigan en Instagram, donde pueden encontrar también los libros y los cómics de Quimera, donde van a poder encontrar todo lo que es la información y hasta comprar los PDFs online. Y recuerden que hay entes que nos observan desde mundos no tan lejanos y cuyas puertas no son estrechas. Dicho por Edmund von Mollack.